Escucha tu cuerpo. El podcast donde estudiantes y pasantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes hablamos de temas de salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, cualesquiera de las horas que nos estén viendo o escuchando. Recuerden que este contenido ya lo estamos publicando tanto en YouTube como en Spotify cada viernes laboral del mes, del año escolar básicamente. Bienvenidos a Escucha tu Cuerpo, un nuevo episodio más donde pues estamos como siempre hablando de temas que nos comparten los pasantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que están realizando su servicio social en los centros de salud que tiene la universidad. Yo soy Alexis Casas, me acompaña en la conducción Ari González, siempre es un gusto estar aquí. Sí, ya con otro tema más, vamos como más o menos ya un poquito pasada la mitad de la temporada porque siempre grabamos muchos capítulos. El día de hoy nos acompaña el pasante de ortometría a Arturo Montalvo del Sol. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El tema que escogió Arturo para hoy es el tema de cataratas, que pues como sabemos, o bueno, como se pueden imaginar, tiene que ver con los ojos. Pero primero que nada, nos gustaría, Arturo, que nos definieras qué son las cataratas. Sí, mira, primero pues vamos a empezar. Como bien sabemos, pues cada quien, nuestro ojo está compuesto de ciertas estructuras. Principalmente nosotros dentro de nuestro ojo tenemos una parte que se le conoce como cristalino. Uh-huh. El cristalino, que en su diámetro anteroposterior es más grande. Y en este caso, bueno, el cristalino es el que permite entrar la luz en nuestro ojo, a partir de traspasa nuestra córnea, que es la parte transparente de nuestro ojo, uh-huh. Pasa por la pupila y toda imagen que nosotros vemos llega hacia a nuestra retina y nuestra uh-huh. retina ve la imagen y la procesa en información. En este caso, lo que sucede con las cataratas, este mismo cristalino se opaca, okay. Principalmente... Bueno, hay varias causas las cuales, pero bueno, eso es lo que primero se le conoce como catarata y pues a simple vista a muchos pacientes se les empieza a ver como grisecito el ojo. Muy bien, entonces empieza como a nublar un poco la vista, ¿no? Así es, sí. Ajá. ¿El cristalino entonces es la primera capa del ojo o cómo está? No, el cristalino, la primera capa del ojo es nuestra córnea, que es la parte transparente, okay. Y el cristalino está por dentro de nuestro ojo. Es decir, está antes de la retina es la parte de adentro de nuestro ojo y y la córnea está antes de esta. Entonces, muy bien, o sea, podríamos decir que no está tan expuesta, tiene una capa antes de sí, ella. Sí, así es, está dentro de nuestro ojo. Muy bien. Comúnmente, bueno, hemos escuchado un poco que a las cataratas se le llama que es como una telita en el ojo, o sea, esto se percibe así, pero me imagino como nos explicas es porque tiene una capa encima y luego ya está el cristalino. Uh-huh. Esto, bueno, ¿cómo se va afectando? O sea, ¿cómo es que se va nublando esta parte del ojo? Sí, mira, existen varios factores por el cual pueden empezar a aparecer las cataratas. El factor principal o el que mayor tiene incidencia, el número uno viene siendo la edad. Okay. Se puede presentar a veces en personas, puede empezar entre los 40 años, lo normal es un poco después, una edad en la que ya empieza a envejecer esta parte de nuestro ojo que se llama cristalino, es a partir de los 60, a partir de los 60 años ya empiezan a pasar ciertos cambios en nuestro ojo, fisiológica y anatómicamente, y sí, principalmente es la edad. Existen otras características también, el exceso del sol, el exceso de las personas que fuman, el tabaco. ¿También eso afecta? Sí, puede que igual empiece a envejecer un poco antes. El uso prolongado de corticosteroides también puede hacer que las cataratas, pero como digo, el principal factor viene siendo la edad. Sí, muy bien, muy interesante, ¿no, Ari? Sí, porque justamente, o sea, una de las dudas que yo tenía era si aparecía como de un día para otro o si era algo progresivo, entonces pues ya nos estás explicando que es algo progresivo. Sí. Y, o sea, la edad es como uno de los factores más importantes, o dirías que hay otros factores que también son de vital importancia. Por ejemplo, no sé si el uso de pantallas o el sol o algunas otras enfermedades, vi que se asocia un poco con la diabetes, sí, ¿es cierto? Sí, como sabemos, pues la diabetes, así como afecta a muchas partes de nuestro cuerpo, también una de las principales a las que ataca viene siendo el ojo. Ajá. Y sí, en este caso, como digo, sí hay otras enfermedades, como menciono también el tabaquismo, el uso prolongado de algunos medicamentos, pero puede aparecer después. Le digo, un factor principal es a partir de los 60 años como una característica, puede aparecer antes o después. Como bien mencionas, va apareciendo poco a poco, no es de un día para otro. Ahora, el hecho de tener cataratas no significa que tenemos cataratas y ya no vamos a ver.
Okay. Estaba progresivamente avanzando. Okay. Y sí, eso es lo que sucede. La mayoría de las veces, como un 57-60% de los casos, empieza a aparecer a partir de los 60 años. Bueno, más bien, la población a nivel mundial, un 57, un 60% a los 60 años ya puede empezar a padecer de dicha condición. Ajá. Y ya a partir de los 80, un poquito en adelante, prácticamente el 80-90% de las personas ya presentan cataratas. Sí, y esto tiene que ver también es como estas enfermedades o bueno, padecimientos que tienen que ver con la genética de herencia. Esto no tiene que ver nada en eso. Sí, así ¿también? es. De hecho, hoy en día hay niños que nacen con cataratas. Estas, pues sí, como tú bien mencionas, pueden ser por genética, por herencia, que la mamá o el papá lo tenga. Y hoy en día hay bebés que nacen se le conoce como catarata adquirida. Okay. Y la que conocemos, reitero, por la edad se le conoce como catarata senil, que es cuando ya empieza. Sí, tiene mucho sentido la denominación. Y digamos, una vez que la persona ya notó esto, que no sé, una diferencia en su visión, ya en el consultorio de optometría, ¿cómo detectan las cataratas? Sí, mira, nosotros hacemos ciertas pruebas. De hecho, a simple vista a veces se puede notar una catarata. Muy bien. Pero ya dentro en un examen sea de optométrico o oftalmológico, nosotros hacemos ciertas pruebas, por decir, al momento de hacer la oftalmoscopía, que es para checar el ojito por dentro, checamos los medios refringentes para ver si no hay alguna opacidad o algo, y en estos casos, en esta prueba se ve una manchita como por fuera. Bueno, fijas el ojo y se ve como una manchita negra. Y ya nada más viendo eso, nosotros nos podemos dar cuenta que es una catarata. También existen varios tipos de cataratas. Nuestro cristalino está compuesto por una cápsula, un epitelio, una parte que se llama el núcleo y la corteza. Y existen varios tipos de cataratas. Por decir, una catarata total es que todas las partes del cristalino están opacas. Existe también la subcapsular posterior, la subcapsular anterior, que se opaca sea la parte anterior de la cápsula o la posterior. La catarata también nuclear, que es el núcleo, tenemos el núcleo en la parte central de nuestro cristalino, y también suele suceder eso. Ahora, también existen otros tipos de cataratas. Por golpes o traumatismo se puede generar una catarata también. Muy bien. Un balonazo, un golpe, ¿también la genera? Sí, también puede llegar. Sí, son casos, no es muy fácil que suceda, pero sí se le denomina como una catarata traumática. Muy bien, un traumatismo. Fíjense, qué interesante ahorita que nos comentabas que también el cigarro, el abuso del uso del cigarro, también puede provocar cataratas, y que la diabetes también está involucrada. Esto pues es muy interesante porque en varios episodios del programa nos han comentado de diferentes disciplinas que la diabetes, que desde la boca, o sea, el sistema digestivo, los ojos, o sea, tiene muchas implicaciones. Y qué interesante que también las cataratas son una consecuencia de tener diabetes, y pues es muy importante por eso primero prevenir. ¿Otra pregunta que tengas, Ari? Sí, bueno, como complementando lo que dijiste, también se me hace muy interesante porque en otro episodio hablamos sobre las consecuencias del tabaquismo en la boca, y como ahorita lo mencionas en los ojos, yo digo, o sea, realmente las personas a veces no dimensionamos el daño que nos hacen ciertas sustancias, ¿verdad? Sí. Aunque sean recreativas o lo que sea. Ahorita mencionaste que hay varios tipos de cataratas. ¿Todos tienen el mismo tratamiento o es diferente? Y también tengo la duda si se pueden curar sin cirugía o si hay otro tipo de procedimientos que puedan ayudar. Sí, mira, principalmente, el tratamiento, pues, como digo, cuando aparece una catarata no es necesario luego operarla. Lo principal es cuando empieza a chocar con las actividades de la vida cotidiana del paciente, que ya no pueda, por decir, manejar, o no pueda leer, no pueda ver una película.
etcétera. Como digo, en estadios principales a veces el paciente ni siquiera sabe que lo tiene, solo pues empiezan a ver como nublosito, como nublado, como cuando una ventana se empaña, es lo que parece, es lo que sucede, es como si tuviéramos una ventana en nuestro ojo y se empieza a opacar poquito a poquito, el cristalino empieza a perder sus fibras, también tiene fibras, proteínas, y estas empiezan a desaparecer conforme pasa el tiempo. Sí, entonces, digamos, bueno, la otra pregunta que tenía Ari era si, pues a fuerza, si tiene que operar, nos está diciendo que a veces no es necesario, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es la alternativa de tratamiento? No, mira, principalmente siempre el número 1 va a ser la operación, pero digo, no es como que ya apareció la catarata, ya hay que operarla luego, porque sí, a veces hay que dejar que avance un poco más el tiempo. El encargado de las operaciones de las cataratas viene siendo un oftalmólogo. Nosotros los optometristas no nos hacemos cargo de eso, pero vamos de la mano respecto a eso. Entonces, tienen que, lo que sucede en este tipo de cirugías, se retira la catarata y se coloca un lente, se le conoce como lente intraocular. Es un lente que sustituye la catarata, que es como si fuera un mismo cristalino, pero pues ya no es el cristalino natural que tenemos dentro de nuestro ojo, ahora es uno que se colocó, pero como reitero, sí, depende también qué tan avanzada, porque a veces si la catarata está muy, muy, muy avanzada, ya en estadios finales, a veces las cirugías se pueden llegar a complicar un poquito más, puede ser más difícil hacer el retiro del cristalino. Y cuando se colocan estos cristalinos como digamos artificiales o manufacturados, ¿te tienen que ir cambiando o pueden durar ahí muchos años? No, mira, usualmente sí tienen que durar un buen tiempo, pero a veces puede suceder que pues nuestro ojo también tenemos en nuestro ojo proteínas, lípidos, algunos otros componentes, agua, y a veces lo que sucede es que este cristalino, por todo lo que tenemos dentro de nuestro ojito, a veces se puede llegar a manchar y se puede opacar, y en este caso sí, pues sería volver a hacer un cambio de lente intraocular. Sí, pues mira qué interesante. Yo no conocía muchos padecimientos, enfermedades en los que no hay que tratarlos de volado, o sea, como dices, ahí depende, me imagino, del caso. A veces hay que esperar más, menos, si ya está muy avanzado, como dices, puede ser más complicado, pero sí, qué interesante que, uno pensaría que todas las enfermedades, en cuanto se detectan, hay que luego tratarlas con lo primero que se te ocurra, pero no es así siempre, entonces hay que esperar, ¿verdad, Ari? Sí, más porque, pues, cuando se detectan las cosas, ¿verdad? La gente quiere, pues, una solución rápida, que me solucionen, ¿verdad? Sobre todo, de seguro te ha tocado ver pacientes que incluso están como un poquito desesperados, que no saben qué hacer, y por eso te quiero preguntar si se pueden prevenir las cataratas o hay alguna manera de retrasar que aparezcan. Sí, mira, como tal, como digo, es un cambio normal en nuestro ojo que conforme va pasando el tiempo, pues por la edad, como surgen otros cambios, también llega a suceder pero sí existen, por decir, una buena alimentación, el uso también de, pues como alimentos que sean como antioxidantes, pueden ayudar a que pues no progrese de manera tan rápida. Ahora, no todos, por llegar a la vejez ya vamos a presentar catarata pues necesariamente. Preguntar que si todos lo pero las probabilidades de que pasen, pues sí puede ser entre un 80 o un 90%. Vaya, es muy normal. A veces puede aparecer, a veces hasta los 82, 83 años, un poco después. O a veces, hay personas que pues no llegan a padecer esta característica. Pero sí, como reitero, una buena alimentación sí puede hacer pues el retraso de que se presente una catarata, o más bien que también no aparezca. Tener buenos hábitos alimenticios, no tomar alcohol, no fumar, hacer ejercicio. El uso de lentes de sol también es muy importante. También con el uso de pantallas, también los lentes que tienen micas protectoras como los antirreflejantes, pero pues como sabemos, pues el sol emite una radiación muy grande y muy, muy fuerte, y cada vez conforme pasan los años es más fuerte estos rayos que llegan a nuestro ojo, y entonces sí, el uso de lentes de sol es una muy buena medida tanto para cataratas como para otro tipo de problemas que se pueden llegar a hacer en nuestro ojito. Muy bien, hace rato comentabas que la cirugía para
reemplazar el cristalino se lleva a cabo por un oftalmólogo. Uh-huh. ¿En el consultorio de optometría se puede detectar las cataratas? Sí, así es. Sí, bien. reitero, hacemos una prueba que se le conoce como oftalmoscopía, Uh-huh. o a veces a simple vista nuestro ojito se ve como nubladito, nuestra pupila Uh-huh. se puede ver como grisecita, y a simple vista O sea, a veces se puede... una persona ajena puede ver a Sí, la persona. puede, Ok. a veces se puede dar cuenta de que alguien ya presenta una catarata. Muy bien. Y como digo, sí, dependiendo, tenemos un aparato que se le conoce como lámpara de hendidura. Ese nos permite ver a precisión el cristalino. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos nuestro cristalino. Yo no puedo ver el cristalino de nadie a simple vista, ni viceversa. Se utiliza un aparato para ver la integridad del cristalino, y ya dependiendo qué parte del ojo del cristalino esté opaca, o si estén opacas por completo, ya se puede también, como digo, ahí existen tipos de cataratas y se pueden clasificar en base a qué parte de esta opaca. Está afectada. Del cristalino. Y digamos, si no se trata, si se sigue así, digamos que la persona no tiene como necesidad de hacer actividades como muy visuales, digo, a lo mejor puede ser un caso, y se sigue deteriorando el cristalino, ¿esto no puede llegar a afectar otras partes del ojo? No, bueno, en algunas ocasiones respecto a lo que mencionas, sí, se puede llegar a generar una enfermedad que se le conoce como glaucoma, que ataca nuestro nervio óptico principalmente, y causa un aumento de la presión intraocular en nuestro ojo. Sí puede llegar a suceder, igual no es muy común, pero sí puede llegar a afectar o a desencadenar alguna otra condición o enfermedad. Ajá. Sí, yo decía como en un caso hipotético, ¿no? Porque a veces enfermedades que se agravan pues van desencadenando más cosas, y tenía la duda si también. Sí. Pero bueno, no es, como dice, no es tan común, pero lo que sí es común pues es evidentemente las cataratas. Por eso pues siempre les recordamos aquí en el programa que vayan y se chequen más o menos cada cuánto es recomendable que una persona, digamos, sana de sus ojos vaya a que la chequen al oftalmólogo. Sí, bueno, con nosotros, con los optometristas, pues mínimo cada año debería ser una revisión de rutina, para ver si hay alguna graduación, alguna miopía, una hipermetropía, o un astigmatismo, o algún otro problemita. Como reitero, sí, a veces hay niños que hoy en día pueden nacer que ya nacen con las cataratas, y en este caso sí, digo, como reitero, las cataratas pues empieza a interferir con nuestras actividades de la vida cotidiana, y sí es más complicado. Ahora imaginémonos en un niño que nace con catarata. Sí, son situaciones muy, muy, un poco delicadas, complicadas. Sí, me imagino que había que hablarlo. ¿Otra duda que tengas, Ari? Y por ejemplo, en niños, ¿se hace igual una cirugía o sí es inmediata o lleva tiempo? Sí, mira, principalmente es como que la catarata se desarrolle conforme el niño va creciendo, no suele suceder mucho. Como decía, los niños ya nacen con la catarata, y cuando nacen pues se les ve como grisecita su pupila, y bueno, eso ya viene siendo un poco más de criterio del oftalmólogo, de saber al cuánto tiempo de que el bebé nació se pueda implementar una operación. Pero en este caso, siendo niños, sí también debe ser lo más rápido posible y ver qué opciones hay. En este caso, como digo, se retiraría la catarata y se coloca un lente intraocular, pero pues en niños sí, imagínese uno de niño pues que nazca y no se le desarrolló bien un ojito y no aprendió a ver bien con ese ojo, no ve bien, sí es un tema también muy un poco complicado. Y una vez que se soluciona en estos niños que ya nacen con la condición, ¿hay un proceso, digamos, como terapéutico para readaptar al ojo a que ya vea bien? Sí, a veces sí, porque en este tipo de condiciones a veces se puede hacer la catarata, pero en esta misma condición se pueden presentar otros problemas, por sí, que nosotros conocemos como visión binocular, o un problema que se le conoce ambliopía, que es cuando nuestro ojito capta la imagen, pero el cerebro la ignora y el ojo prácticamente ve borroso, no entiende lo que está viendo. Entonces, en este caso, sí, cuando llega a suceder esta situación, también lo recomendable puede ser que el niño acuda a terapias visuales, las conocemos nosotros. Muy bien. ¿Alguna otra duda, Ari, que tengas? No, la verdad siento que ya abarcamos muy bien el tema, o sea, y me parece muy interesante porque, pues,
Es importante que siempre nos informemos sobre cualquier tipo de enfermedades y más sobre todo cuando la población, me imagino, más vulnerable son adultos mayores y los niños, que pues principalmente hay que siempre estarlos checando, ¿verdad? Sí, siempre. Justamente en estos tiempos, como decimos, de que yo creo que más que nada en esta época actual es donde menos se cuida la salud visual de los niños, porque pues se les prestan pantallas y nadie les dice nada. Pero aparte de eso, pues ni siquiera, porque me ha tocado muchos casos y hasta hay comerciales de esto de la Secretaría de Salud del gobierno, en donde pues un niño no ve bien el pizarrón de la escuela y lo ignoran y dicen, te estás haciendo nomás, estás nomás haciéndote del rogar o algo así, y no les prestan atención y no los llevan a revisión. Como siempre le recordamos, pues hay que ir a revisiones rutinarias, aunque no se sientan mal, porque normalmente los mexicanos siempre dejamos al último las soluciones médicas, o sea, ya hasta que ya el problema ya nos afecta realmente la vida o la rutina diaria, ahí es cuando ya vamos. Pero no, pues hay que ir a revisarse cuando haya tiempo, cuando haya chance, cuando los recursos se presten, y pues recuerden que siempre verifiquen que el médico tenga su cédula profesional, que tenga su consultorio, de preferencia busquen por ahí algún título, casi siempre en sus consultorios tienen sus títulos de universidad. ¿Algo más que quieras agregar, Arturo, para nuestro público? Pues no, pues igual como mencionaba, pues igual recuerden checarse sus ojitos mínimo una vez al año. Y sí, pues es importante siempre que presentemos alguna molestia, que empezamos a ver mal, hayamos tenido una condición en la cual el ojo se haya visto afectado, algún golpe, siempre pues ir a una revisión. Muy bien. Pues agradecemos al pasante de optometría Arturo Montalvo del Sol por hablarnos de este tema tan interesante. Agradezco a Ari González. Gracias. Pues nos escuchamos en otro episodio de Escucha tu Cuerpo. Recuerden que lo subimos cada viernes a YouTube y Spotify, por si tienen alguna otra actividad que no puedan estar viendo, pues pueden escucharnos. Yo fui Alexis Casas y pues nos vemos hasta la próxima. Escucha tu cuerpo. El podcast donde estudiantes y pasantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes hablamos de temas de salud.